El Evangelio de Mateo. Capítulo 1. Los antepasados de Jesucristo. Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, descendientes de David, quien era descendiente de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar. Pérez fue el padre de Esrón, quien fue el padre de Aram. Aarón fue el padre de Aminadab, quien fue el padre de Naasón, quien fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz, y la madre de Booz fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, y la madre de Obed fue Ruth. Obed fue el padre de Jesé, quien fue el padre del rey David. David y la mujer que había sido esposa de Urías fueron los padres de Salomón. Salomón fue el padre de Roboam, quien fue el padre de Abías, quien fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat, quien fue el padre de Joram, quien fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam, quien fue el padre de Acaz, quien fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés, quien fue el padre de Amón, quien fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después que el pueblo fue llevado a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, quien fue padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud, quien fue el padre de Eliakim, quien fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc, quien fue el padre de Akim, quien fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar, quien fue el padre de Matán, quien fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, y ella fue la madre de Jesús, quien es llamado el Mesías. Así, hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta que los israelitas fueron deportados a Babilonia. Desde entonces hasta el nacimiento del Mesías, hubo también 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo sucedió de esta manera. Su madre María estaba a punto de casarse con José, pero antes de que pudieran casarse, se encontró que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, con quien María se casaría, era un hombre que siempre hacía lo correcto. Él no quería difamar a María y por eso decidió romper el contrato matrimonial sin que nadie lo supiera. Mientras José pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas recibir a María tu mujer, porque ella está encinta por obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que se llamará Emanuel. Emanuel significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y se casó con María. Sin embargo, no tuvo relaciones con ella hasta que nació el niño. Y José llamó al niño Jesús. Hora de orar. Todo honor y gloria sea dado al Señor, porque solo el Señor, nuestro Dios, es bondadoso. Gracias, Padre, por la gracia que nos llega hoy a través de Jesucristo. Esta oración es de agradecimiento. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Aunque no lo merezcamos, te alabamos y te damos gracias en el nombre del Padre, el Hijo, el Señor, Espíritu Santo. Amén.